Sí, soy Esperanza Martínez, soy médica de profesión, pero soy actualmente senadora por el Frente Guazú, hoy llamado Frente Guazú Ñemonguetá, una alianza de partidos y movimientos de izquierda y progresistas del Paraguay que inició allá por el gobierno del presidente Fernando Lugo, este frente de partidos y movimientos, y desde entonces ocupamos las bancas en 2 periodos en el Parlamento. Acaban de concluirse unas nuevas elecciones, yo fui reelecta para un siguiente periodo y estamos en el proceso, digamos, de consolidar un frente de izquierda progresista dentro de una idea también de una gran alianza nacional, teniendo en cuenta las características del Paraguay, con un partido-estado como es el Partido Colorado, que lleva más de 70 años en el gobierno nacional. Nosotros teníamos una presencia del Partido Colorado prácticamente desde hace 70 años. La única transición que hemos vivido es la del 2008 al 2012 con el gobierno del presidente Fernando Lugo, que culminó con un golpe parlamentario, uno de los primeros golpes blandos de América Latina. Y a partir de entonces ocupamos las bancas a nivel del Parlamento. Nosotros entendemos que con el golpe se instaló en Paraguay y la responsabilidad del golpe, porque fue con la muerte en un asentamiento campesino de policías y de campesinos, se inició un proceso en el Paraguay que culminó en estas elecciones. ¿Por qué? Porque logró consolidarse esa idea de desplazar a los sectores progresistas del gobierno. Ha sido unas elecciones muy duras para nosotros. Gran parte de esa responsabilidad la tenemos nosotros y hay que hacer una autocrítica, porque a pesar de que la tesis que manejamos desde la oposición, desde la gran oposición de todos los sectores, desde centro izquierda, centro derecha e izquierda, hablábamos de una gran coalición de fuerzas para enfrentar a un partido-estado, un partido que en los últimos años ha sido involucrado con el narcotráfico, el lavado de dinero. Tenemos al expresidente de la República, Horacio Cartes, como declarado significativamente corrupto por el gobierno norteamericano. El actual vicepresidente, que está saliente, también está en la lista. Hemos tenido representantes del Parlamento, del Consejo de la Magistratura, digamos, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 2 órganos de relevancia en la democracia, porque son los que eligen jueces, fiscales o los juzgan. Por lo tanto, una democracia inficionada por la corrupción, por el narcotráfico, por el lavado, por el contrabando del cigarrillo. Y es por eso que la posición de la oposición era llegar juntos en una gran alianza que se llamaba Concertación Nacional. Me tocó ser presidenta de esa concertación y lograr de alguna manera las articulaciones. Lastimosamente en el Frente Guazú Ñemonguetá se dieron visiones estratégicas diferentes y se apoyaron a 2 candidaturas a la presidencia, una dentro de la concertación y otra que salió afuera. Más allá de que teníamos una lista parlamentaria unificada en 13 departamentos, no logramos poder hacer una campaña unida. Es más, creo que hemos confundido al adversario como entre nosotros, en vez de identificar al verdadero adversario a quien teníamos que enfrentar. Y bueno, los resultados fueron malos en el sentido de la concertación perdió. Surgió una fuerza emergente en los últimos 2 meses de una figura como estas que está surgiendo en América Latina, como Bolsonaro, en Brasil, Milei en la Argentina. Payo Cubas es una persona que en su momento fue parlamentario, viene del Partido Colorado,
pero con un discurso, digamos, antisistema, de violencia. Bueno, hacía su campaña con un cinto en la mano, ha iniciado su carrera política de la manera más violenta, atropellando a un juzgado y defecando en el claro sentido de la palabra para demostrar su desprecio a la justicia. Bueno, y todo este tipo de actos, digamos, que son muy fuertes en las redes sociales, etc. Entonces creo que hubo una serie de situaciones, una candidatura emergente importante, nuestras divisiones internas, tanto de nuestra parte como de otros aliados. Y bueno, perdimos las elecciones, volvió a ganar el Partido Colorado y hemos disminuido las bancas en el Senado de manera cuantitativa en estas elecciones. Solamente quedé yo como representante ante la Cámara de Senadores y una compañera, dos mujeres, una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores. Pero bueno, creo que con esto es como que se cierra un proceso que se inició con el presidente Lugo. Él ya no pudo participar activamente por razones de salud en estas elecciones y lo que nos queda por delante es esta autocrítica de realmente cómo construimos una unidad dentro del sector progresista, que nunca es un tema fácil en nuestros países latinoamericanos. Parece que nos fascina la fragmentación, las descalificaciones entre nosotros, o quién es más o quién es menos. Pero bueno, ese es el desafío, porque necesitamos de avanzar sobre una estructura política más sólida y por supuesto poder llegar a los espacios de poder para llevar adelante nuestras propuestas de gobierno. El Paraguay es un país que durante 35 años tuvo una dictadura militar, la más antigua de América Latina prácticamente, o de América del Sur. Y hicimos una transición a la democracia donde se iniciaron libertades públicas, iniciaron una serie de fortalecimiento institucional, pero el modelo económico ha sido siempre un modelo concentrador en una pequeña élite económica que prácticamente controla al sistema político y que ha instalado en los últimos 15, 20 años un modelo, ha fortalecido el modelo extractivista. Nosotros producimos soja principalmente. En los últimos años nos hemos convertido casi como en el quinto productor en la región. Sin embargo, las características sociales de la población son de pobreza, de desigualdad, de falta de empleo, un sistema de salud precario, un sistema de educación precario, y por lo tanto, digamos, este modelo extractivista nunca permitió a la oligarquía paraguaya ni siquiera plantearse un proyecto de desarrollo nacional, de industrializar, de dar valor agregado, etcétera, sino que simplemente exportar todo lo que tenemos. Tenemos un territorio con 3 hidroeléctricas, por lo tanto la energía debería ser un factor extraordinariamente potente, con la situación de Itaipú, situaciones que siempre se han manejado en acuerdos políticos y basados en la corrupción y con mucho más favor hacia el Estado brasileño que hacia los intereses paraguayos. Tenemos, digamos, la reserva de agua dulce más importante de la región, tenemos tierra fértil, somos 7 millones de paraguayos y paraguayas. Yo digo, seré un barrio de Ciudad de México, ¿no? Tenemos una población joven, tenemos un bono demográfico, pero tenemos malos políticos y tenemos una oligarquía tan privilegiada por el sistema que no quiere cambios. No quiere pagar impuestos, no quiere ser controlada por el sistema público, no quiere, digamos, invertir en proyectos sociales. Por lo tanto, los indicadores de Paraguay son
y sobre todo comparando a nuestros vecinos alrededor, son indicadores todavía muy deficientes en términos de calidad de vida, de oportunidades y sobre todo de igualdad. Pobreza, desigualdad, que evidentemente tienen a una población sumamente sometida. Por eso que el Partido Colorado, que es casi un partido-estado, controla los servicios públicos, controla los cargos públicos, hay que afiliarse al partido para ser maestra, para ser médico, para participar, digamos, de los espacios públicos. Y sobre todo, se ha creado culturalmente una adhesión, porque no es solamente sometimiento, porque es un país que casi no ha desarrollado los derechos sociales. O sea, creo que Paraguay tiene que apostar fuertemente a que la ciudadanía entienda que es un estado de derecho y un estado de bienestar y pueda entender la diferencia entre el prebendarismo, el clientelismo, la mediación de la política por ciudadanos que pagan sus impuestos y que exigen sus derechos a las autoridades, como debería ser en cualquier democracia. De modo que es todo un desafío en nuestro país y por lo tanto la necesidad de un gobierno progresista es indiscutible. Necesitamos una reforma agraria, somos tal vez el país con más alto latifundio en la región. Durante la dictadura se entregaron cerca de 6 millones de hectáreas a personas que no eran sujetos de la reforma agraria, que hoy son los grandes ganaderos y sojeros de la zona. Se ha extranjerizado mucho la tierra y por lo tanto ha habido un desplazamiento campesino y de migraciones internas y externas. Países como Argentina, España, Estados Unidos tienen una gran cantidad de paraguayos desde la época de la migración política por la dictadura y luego por migraciones económicas. 11% de la población recibe remesas, digamos, de paraguayos en el exterior. Y en el país, digamos, todas las necesidades básicas no son garantizadas por el Estado. Por lo tanto, la gente vive de la solidaridad social, vive, no sé, hay una persona enferma y hacemos una comida para poder solventar los gastos y necesitamos realmente establecer un Estado de Derecho en el Paraguay. Y ese es un gran debate en un país que tiene una historia lastimosamente, digamos, de poco desarrollo de las organizaciones sociales y políticas, porque el régimen ha controlado históricamente con mucha fuerza y bueno, ese es nuestro desafío. Como Frente Progresista tenemos una relación con los compañeros y compañeras de los partidos progresistas de América y Latina y el Caribe. Tenemos una posición internacionalista, tenemos claro que el tema, digamos, de la solidaridad de los pueblos tiene que ser, digamos, el eje central y cuando estaba el presidente Fernando Lugo, él formó parte, digamos, de estos presidentes y presidentas progresistas de la región. Bueno, su gobierno hasta ahora es recordado con mucho cariño por la población, se lo considera a pesar de todo el mejor presidente que tuvo el Paraguay en la época democrática. Y entendemos que el tema, digamos, de la relación en América Latina, de lograr una integración, de poder tener una agenda común de negociación, sobre todo ante este nuevo escenario multipolar, sobre todas estas disputas que se están dando más por encima de la región, pero que nos afectan directamente, la situación de la guerra, las pandemias. Si esta pandemia nos hubiera encontrado con gobiernos progresistas en todos nuestros países y con una mirada de solidaridad, tal vez hubiéramos negociado muchas cosas que no lo pudimos hacer y que costó vida en todos nuestros países ante esta crisis. De ese modo, estamos en contacto con los partidos y los movimientos sociales, populares,
y también con los partidos y movimientos de izquierda. Y bueno, creo que el gobierno que acaba de asumir es un gobierno prácticamente que corresponde a la continuidad del gobierno de Horacio Cartes, que les recordaba que hoy está tal vez a las puertas de una extradición por el gobierno norteamericano, sindicado por lavado de dinero, por corrupción, por terrorismo, porque en la triangulación que se da entre Paraguay, Argentina y Brasil, en esa triple frontera, digamos, hay negocios de tráfico de armas, hay situaciones de lavado de dinero, que algunos van hacia el terrorismo, sobre todo de Medio Oriente. Entonces hay como en este momento una continuidad de esa mirada del presidente Horacio Cartes, porque el actual presidente que fue electo y va a asumir el 15 de agosto es el ministro de Economía, digamos, del presidente Horacio Cartes. Y bueno, y él representa a la derecha, a una derecha conservadora, ha instalado en estos últimos dos procesos electorales, los municipales y los nacionales, toda esta agenda antiderechos, esta agenda de polarización social sobre los derechos de las mujeres, de los LGTB, de los migrantes, bueno, toda esta agenda que se está instalando acompañado de modelos autoritarios, fascistas en la región. Bueno, él es uno de los que ha, digamos, propiciado este debate que no lo teníamos en el Paraguay, pero que hoy está instalado. Y bueno, le toca al próximo gobierno la negociación después de 50 años del acuerdo con Itaipú. Por lo tanto, hubiera sido fantástico que pudiéramos estar allí nosotros. El gobierno del presidente Lugo fue el único gobierno en todo el proceso de años que tiene el convenio, en el cual se hicieron negociaciones que revirtieron los beneficios en favor de Paraguay. Fue el único que logró que se pagaran mejor las compensaciones, que se pudieran aplicar una serie de inversiones para hacer las líneas de transmisión que no las teníamos desarrolladas. O sea, la gente recuerda muy gratamente la mirada patriótica y la solidaridad del presidente Lula en un acuerdo firmado entre Fernando Lugo y Ignacio Lula da Silva, que fue de mucho beneficio. Esas compensaciones que se lograron en favor de Paraguay formaron parte de una ley que se ha aplicado a la inversión en educación en los últimos años, de modo que ha sido realmente muy positivo, aparte de otros elementos que están dentro del tratado, como el tema del reconocimiento de la deuda, que es un reclamo siempre de Paraguay, que hay una deuda espuria en la época de la dictadura. Entonces hubo una agenda muy importante en ese momento y esperábamos en el siguiente gobierno poder ser actores, digamos, de este proceso. De todas maneras, creemos que nuestro rol va a estar en las calles, con las organizaciones. Necesitamos que esa negociación se haga con mucha participación popular, porque uno de los temas que sí es de consenso en la población paraguaya es que Itaipú debe ser negociado patrióticamente y que tenemos que defender los intereses del pueblo paraguayo. Nosotros hemos sido invitados primero por COPAL, formamos parte de COPAL como Paraguay. Vinimos para un encuentro de 2 días de discusión, justamente reflexiones sobre el tema de las crisis, de los modelos de democracia que en este momento se dan en todos los países, la resiliencia de los países ante el avance de modelos autoritarios, no solo en nuestra región, sino también en Europa, que se están dando una serie de cambios que lo hemos observado en los últimos años. Y nos quedamos también para la observación electoral de las elecciones. En ese
objeto de colaborar y de participar y de garantizar de que ustedes puedan tener unas elecciones lo más limpias, transparentes, observadas para tener garantías, porque sabemos que elecciones que son legítimas dan también gran gobernabilidad, porque hoy no solo hay que ganar elecciones, hay que gobernar y hay que dar resultados para la gente. No solamente, repito, hay que ganar elecciones, hay que gobernar, que tal vez es lo más difícil, y concluir los gobiernos, porque América Latina se ha caracterizado por estos golpes blandos que no han permitido a las democracias. La derecha intolerante, cuando no gana por elecciones, termina siempre usando la violencia de alguna manera para dejar de lado la voluntad popular. Entonces, es importante que estas elecciones, y les deseo la mayor suerte a los que participan de la contienda electoral, pero sobre todo que la ciudadanía participe, ¿no? Necesitamos que nuestros pueblos se involucren en la política, sean partícipes de la política, elijan a quien elijan y ojalá lo hagan libremente, y que las autoridades que nazcan tengan esa legitimidad de una gran mayoría que las aprueba y que después puedan, gobernar para todos y para todas. O sea, es la otra cara de esta democracia, que después al día siguiente hay que votar, hay que gobernar para los que no votaron por nosotros también, y pensar que en realidad las políticas son universales para llegar a toda la población. Y el tercer elemento es que todos los candidatos habrán tenido sus propuestas extraordinarias, que las lleven adelante y sobre todo que demos respuesta a la población que nos demanda hoy cada vez más. Tiene descrédito de los partidos políticos, de las instituciones democráticas y sobre todo tiene mucha rabia, mucho descontento. Y eso a veces es un caldo peligroso para que estos modelos autoritarios, para que las redes sociales, para que, estas autorreferencias que se crean en las redes sociales, donde por razones de algoritmo yo me encuentro siempre con los que piensan como yo y alimento lo que yo pienso, terminamos siendo intolerantes y con una violencia hacia los diferentes, a los que piensan, y eso son caldos de cultivo en una sociedad que está viviendo la violencia continua, que sigue con muchos problemas reales de calidad de vida y de dignidad en la vida, de modo que los desafíos son inmensos. Me imagino que México, a pesar de ser un gran país y una democracia que siempre ha tenido una lucha importante para sostenerla con sus momentos difíciles como en todos los países, pero no es fácil manejar un país tan grande como esto, de modo que les auguro el mejor de los éxitos y que ojalá podamos tener a un gobernador o gobernadora que sea resultado legítimo de estas elecciones, que represente el voto popular mayoritario y que entre a trabajar y a transformar este país que es tan maravilloso.